Hola. Hay personas que viven reaccionando y otras que entienden cómo funciona el tablero antes de que la partida empiece. La diferencia no es la suerte, ni la inteligencia, ni la moral. Es la comprensión del poder. Hoy no estás aquí para sentirte mejor contigo mismo. Estás aquí para ver lo que otros no ven, pensar lo que otros evitan y entender por qué Maquiavelo sigue incomodando a quienes prefieren vivir engañados por ideas bonitas. Si este tipo de contenido te aporta claridad y ventaja mental, deja tu like y suscríbete. No porque lo pida, sino porque sabes reconocer el valor cuando aparece. Maquiavelo no escribió para agradar. Escribió para describir la naturaleza humana tal como es, no como debería ser. La mayoría de las personas vive bajo una ilusión peligrosa. Creen que el mundo recompensa la bondad, la honestidad y la intención. Maquiavelo observó algo distinto. Vio que el poder se mueve por percepción, miedo, utilidad y control emocional. Y quien no entiende esto, termina siendo utilizado por quien sí lo entiende. Superar al 90% de las personas no significa dominarlas, significa no ser dominado por sus juegos. El primer principio maquiavélico es brutal en su simplicidad. Las personas no ven la realidad, ven la imagen que les resulta más cómoda. El cerebro humano no busca la verdad, busca estabilidad. Prefiere una mentira familiar antes que una verdad incómoda. Por eso la mayoría es predecible. Por eso reacciona igual ante los mismos estímulos. Quien entiende esto deja de hablar de cómo son las cosas y empieza a observar cómo se perciben. Imagina dos personas con la misma capacidad. Una necesita ser comprendida, la otra necesita ser respetada. ¿Cuál crees que obtiene más espacio, más influencia, más margen de error? El respeto no nace de la bondad, nace de la claridad de límites. Maquiavelo lo sabía. Quien intenta agradar a todos termina siendo irrelevante para todos. Aquí aparece una ventaja silenciosa. Cuando dejas de buscar aprobación, tu conducta cambia. Tu postura, tu voz, tus decisiones se vuelven más lentas, más firmes. El cerebro de los demás lo detecta antes incluso de que puedan explicarlo. La neurociencia lo llama coherencia conductual. Maquiavelo lo llamaría poder. La mayoría habla de lo que hará. El que entiende el juego actúa sin anunciarlo. Observa cómo se comporta la gente cuando cree que nadie la juzga. Ahí no hay máscaras, hay impulsos. Maquiavelo no confiaba en discursos morales porque sabía que bajo presión el ser humano prioriza su beneficio, su supervivencia o su estatus. Entender esto no te vuelve cruel, te vuelve lúcido. El error común es pensar que el poder está en controlar a otros. No, el verdadero poder está en no necesitar que otros te validen, en no reaccionar emocionalmente a provocaciones previsibles, en elegir cuándo exponerte y cuándo desaparecer. Mientras el 90% se desgasta explicándose, justificándose, defendiendo su imagen, tú observas. Y el que observa sin prisa siempre juega con ventaja. El pensamiento maquiavélico no te pide que seas malvado. Te exige algo más incómodo, dejar de mentirte sobre cómo funciona la gente. La mayoría se ofende cuando descubre estas ideas. No porque sean falsas, sino porque rompen una identidad frágil. Maquiavelo entendió que el ser humano protege su autoimagen con más fuerza que su propia razón. Por eso, cuando atacas una creencia, no recibes argumentos, recibes emociones. Ira, burla, negación. Señales claras de que has tocado algo real. Aquí surge otra ventaja silenciosa. No discutir para convencer. El que necesita ganar debates ya ha perdido poder. Convencer es costoso. Influir es eficiente. Maquiavelo observó que las personas no siguen al más justo, sino al que transmite dirección. El cerebro social busca liderazgo, no perfección. Busca a quien reduce la incertidumbre. Por eso, incluso decisiones duras generan más respeto que la indecisión amable. La indecisión crea vacío, y todo vacío es ocupado por alguien más fuerte.
Piensa en esto. Cuando alguien duda constantemente, el entorno empieza a decidir por él. Cuando alguien decide con firmeza, incluso si se equivoca, el entorno se adapta. No es magia, es psicología básica. El cerebro muy humano se alinea con lo que parece estable. El 90% vive atrapado en una trampa emocional. Reacciona rápido, habla de más, muestra sus cartas antes de tiempo. Cree que expresar todo lo que siente es autenticidad, cuando en realidad es exposición innecesaria. Maquiavelo entendía el valor del silencio, no como misterio artificial, sino como control de información. El silencio no es ausencia, es contención. Cuando no revelas todo, obligas al otro a proyectar, y lo que proyecta dice más de él que cualquier pregunta directa. Esto no es manipulación activa, es observación estratégica. Dejar espacio para que el otro se muestre solo. En sociología lo llaman asimetría informativa. Maquiavelo lo aplicaba de forma natural. Quien sabe más de los demás de lo que los demás saben de él, siempre tiene margen de maniobra. Otro error común del 90% es confundir buenas intenciones con buenos resultados. La realidad no premia lo que intentas, premia lo que produces. Maquiavelo separó la moral privada del impacto público, no porque despreciara la ética, sino porque entendía que el mundo no funciona como un tribunal justo. Cuando entiendes esto, dejas de tomarte las cosas como algo personal. Empiezas a leerlas como movimientos. Una crítica ya no es un ataque, es una señal. Un halago ya no es afecto, es una inversión. Una promesa ya no es verdad, es una posibilidad condicionada. Este cambio mental es lo que pone a alguien por delante del 90%. No grita, no presume, no necesita demostrar nada. Simplemente lee el contexto mejor que los demás. Maquiavelo no buscaba dominar personas una por una. Buscaba entender patrones, y los patrones humanos se repiten con una precisión casi incómoda. Ambición, miedo a la pérdida, deseo de reconocimiento, pánico al rechazo. Quien conoce estos impulsos no necesita empujar, solo deja que actúen. El verdadero poder rara vez se nota en el momento. Se nota cuando, al mirar atrás, te das cuenta de que nunca estuviste a merced de la situación. Mientras otros reaccionan, tú eliges. Mientras otros explican, tú avanzas. Mientras otros creen, tú observas. Y eso, aunque no lo parezca, cambia toda la dinámica. Hay una idea incómoda que Maquiavelo entendió antes que muchos psicólogos modernos. La gente no recuerda lo que hiciste por ella, recuerda cómo la hiciste sentir respecto a su propia posición. Si se sintió segura, te tolerará. Si se sintió poderosa, te seguirá. Si se sintió inferior, te atacará tarde o temprano. Por eso el poder mal gestionado genera enemigos innecesarios, y el poder bien entendido pasa desapercibido. El 90% comete el mismo error. Intenta elevarse demostrando superioridad directa. Habla más fuerte, presume, corrige, exhibe. Cree que el poder es visible. Maquiavelo sabía que la visibilidad excesiva desgasta. Lo que se muestra demasiado se convierte en objetivo. La verdadera ventaja está en controlar la percepción sin reclamarla. En psicología social esto se ve claro. Las personas atribuyen más competencia a quien parece menos necesitado de atención. El que no compite por el foco se percibe como alguien que ya lo posee. No es casualidad. Es un atajo cognitivo del cerebro humano. Maquiavelo lo aplicaba así. Nunca luches por ser el centro. Deja que el centro se forme a tu alrededor. Otro rasgo del pensamiento que te pone por delante del 90% es la gestión del conflicto. La mayoría lo evita o lo provoca sin medir consecuencias. Maquiavelo lo entendía como una herramienta. Ni algo que buscar, ni algo que temer. Algo que se usa cuando conviene y se cierra cuando deja de ser útil. El conflicto controlado redefine jerarquías. El conflicto impulsivo las destruye. Quien reacciona emocionalmente pierde posición. No importa cuánta razón tenga.
El cerebro del observador no evalúa justicia, evalúa estabilidad, y la emoción desbordada se interpreta como debilidad. Por eso Maquiavelo insistía en la templanza, no como virtud moral, sino como ventaja estratégica. Aquí entra un punto que pocos aceptan. No todas las batallas merecen respuesta. El 90% responde a todo porque confunde silencio con derrota. El que piensa con frialdad entiende que ignorar selectivamente es una forma de control. Decidir que no merece tu energía redefine tu estatus sin decir una palabra. El silencio, bien usado, descoloca más que 1000 argumentos. También entendí algo que hoy confirma la neurociencia. El cerebro humano sobrevalora la consistencia. Preferimos a alguien predecible antes que a alguien bueno, pero errático. Por eso Maquiavelo recomendaba ser firme incluso en decisiones impopulares. No para imponer, sino para crear un patrón claro. Cuando las personas saben qué esperar de ti, ajustan su conducta. Cuando no lo saben, intentan probar tus límites. La mayoría vive reaccionando a esas pruebas. Se justifica, se adapta, se disculpa, pierde forma, pierde marco. El pensamiento maquiavélico hace lo contrario. Establece el marco y deja que los demás decidan si entran o se quedan fuera. Esto no te convierte en alguien frío por fuera, te convierte en alguien difícil de mover. Y quien es difícil de mover rara vez es empujado. Maquiavelo no enseñó a aplastar al otro, enseñó a no ser aplastado por dinámicas que se repiten desde hace siglos. Quien internaliza esto deja de vivir a la defensiva, empieza a moverse con calma, incluso en entornos hostiles. Mientras el 90% reacciona al estímulo inmediato, tú empiezas a pensar en consecuencias. No a largo plazo idealizado, sino a medio plazo real. Reputación, posición, margen de error, variables invisibles para quien solo vive el momento. Eso es lo que cambia el juego. No fuerza, no carisma exagerado, comprensión. Y la comprensión, cuando es profunda, siempre inclina la balanza. Hay un último principio que separa definitivamente a quien entiende el pensamiento de Maquiavelo del resto: la relación con el tiempo. El 90% vive en urgencia, responde ahora, decide ahora, se explica ahora. El que comprende el poder sabe esperar, no por miedo, sino por cálculo. El tiempo revela lo que la emoción oculta: las alianzas reales, las intenciones, las debilidades. Quien espera con lucidez obtiene información sin pagar el precio de exponerse. Maquiavelo entendió que el control no siempre se ejerce actuando. A veces se ejerce no actuando. La inacción estratégica desconcierta porque rompe el patrón. El cerebro humano necesita previsibilidad para sentirse seguro. Cuando no la tiene, comete errores. Habla de más. Se adelanta. Se delata. Aquí aparece la verdadera superioridad. No necesitas imponerte porque el entorno empieza a acomodarse a tu ritmo. No persigues oportunidades, creas condiciones. No reaccionas al caos, lo observas hasta que pierde fuerza. La mayoría cree que el poder es intensidad. No, el poder es consistencia. Quien cambia de postura según la presión pierde credibilidad. Quien se mantiene firme, incluso en silencio, se convierte en referencia. No porque tenga razón, sino porque sostiene una línea. Y el cerebro social respeta a quien no se quiebra ante el ruido. Maquiavelo no pedía admiración, pedía resultados. Y los resultados nacen de entender que la naturaleza humana no es buena ni mala. Es predecible. El deseo de reconocimiento, el miedo a perder estatus, la necesidad de pertenecer. Quien ve estos impulsos deja de moralizar y empieza así a anticipar. Anticipar no es manipular, es no ser ingenuo. Cuando entiendes esto, dejas de sorprenderte por traiciones, cambios de actitud o dobles discursos. No porque te vuelvas desconfiado, sino porque ya no idealizas. Ves personas, no relatos. Conductas, no promesas. Hechos, no intenciones. Y ahí ocurre algo decisivo.
Tu energía deja de desperdiciarse. Ya no la gastas en explicarte, defenderte o demostrar quién eres. La usas para elegir dónde estar, con quién y bajo qué condiciones. Ese simple cambio te coloca, sin ruido, por delante del 90%. Maquiavelo no te ofrece consuelo, te ofrece claridad. Y la claridad es incómoda solo para quien prefiere dormir. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Significa que reconoces el valor de comprender antes que reaccionar, de observar antes que hablar, de pensar antes que seguir. Este canal existe para quienes no quieren vivir a ciegas dentro de juegos que no entienden. Si este contenido te aporta ventaja mental, suscríbete y deja tu like. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente. Aquí no se entretiene a la mayoría. Aquí se forma a quien está dispuesto a ver el tablero completo. Y recuerda esto, el poder más peligroso no es el que se muestra, es el que se entiende.